Todos. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes con todos nuestros invitados. ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Solamente pongan un sí, confírmenos, por favor. Ok, perfecto, nos están escuchando bien. Entonces, bueno, damos inicio a la sesión. Gracias a todos por conectarse. Sean bienvenidos a esta clase maestra del programa especializado en Advanced Analytics and AI, presentada por Educación Ejecutiva UTEC. El tema de hoy es Learning Analytics, análisis de datos para plataformas de educación digital. La clase de hoy estará a cargo de Juan Carlos Fara, investigador e ingeniero de sistemas en la EPFL de Suiza, la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. También nos está acompañando Antonio Roig, director del programa de Advanced Analytics and AI de UTEC. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla vamos a tener una sesión para responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a poner en sus pantallas, o también por el link que les vamos a compartir por el chat. Agradecemos bastante que la puedan responder. Ahora sí, le doy el pase a Antonio. Sean todos bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Un agradecimiento especial a toda nuestra audiencia de esta tarde, noche para Juan Carlos, que Juan Carlos está cruzando el Atlántico, digamos, en Europa. Un agradecimiento también especial a todo el equipo de UTEC que nos haya ayudado, como siempre, a organizar y a coordinar esta charla de esta tarde. Y en especial el agradecimiento a nuestro invitado Juan Carlos Fara. Como mencionaba Ignacio, el tema de hoy es Learning Analytics, cómo a través del análisis de datos podemos optimizar la educación digital en todas estas plataformas de diferente índole que hoy, digamos, a las que hoy estamos expuestos, especialmente con el mundo de educación remota, ¿no? Me gustaría empezar presentando a Juan Carlos. Juan Carlos es bachiller en Economía en la Universidad de Harvard. Además tiene una maestría en computación del Imperial College of London. Es candidato doctoral ahora en robótica, control y sistemas inteligentes en la École Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza. Además es experto, especialista, investigador en plataformas web, aplicaciones móviles y análisis de datos, y actualmente está en proceso de investigación como parte de su tesis doctoral en la interacción humano-computadora, también de las tecnologías chatbots y en general de la neurociencia. Antes de cederle la palabra a Juan Carlos, quien, como digo, amablemente nos ha aceptado nuestra invitación, y especialmente la invitación de la universidad y de la Escuela de Inteligencia Artificial. Como siempre nosotros tenemos estos webinars o data talks de diferente índole, pero siempre bajo el paraguas de la inteligencia artificial, como la inteligencia artificial aplicada nos puede ayudar a tener soluciones de diferente tipo, en diferentes industrias. Hemos pasado por webinars en los que hemos hablado de la inteligencia artificial aplicada a la virología, la inteligencia artificial aplicada al agronegocio, la industria, los cosméticos, industria de banca y otro tipo de industria. Hoy particularmente vamos a estar enfocados en cómo la inteligencia artificial puede generar mayores beneficios y facilitar la educación a distancia, la educación digital, ¿no? El digital learning. Es un debate por muchos años, ¿no? Hay un debate de cuánto tiempo en pantalla es apropiado para que los niños continúen conectados, ¿no? Y esto es un debate que surge entre los educadores, psicólogos, padres y padres de familia. Hoy en día, la inteligencia artificial como tecnología emergente y los algoritmos de machine learning están comenzando a alterar las herramientas e instituciones digitales y cambiando lo que podría ser el futuro de la educación, ¿no? O sea, de hecho, si bien esa preocupación de cuánto tiempo tenemos que estar conectados o cuánto tiempo es ideal que un niño o un adolescente esté conectado a una computadora para aprender o para atender a clases, ya eso quizás ha pasado a un segundo plano, ¿no?
Ahora la educación digital especialmente, y en general la educación, están siendo muy impactada positivamente por las soluciones de tecnologías de última generación, ¿no? Como la inteligencia artificial. De hecho, se estima que la inteligencia artificial aplicada a la educación en Estados Unidos, de hecho, se estimó, creció en cerca de un 50% entre el año 2017 y 2021, ¿no? Según un informe del mercado de inteligencia artificial del sector de educación de este país. La mayoría de expertos creen que la presencia crítica de docentes es indiscutible e insustituible. Sin embargo, lo cierto es que va a haber muchos cambios en el trabajo de un docente y en la aplicación de las mejores prácticas educativas, ¿no? Eso gracias al advenimiento, la disrupción y la implementación de soluciones y técnicas de inteligencia artificial, que es lo que hoy nos convoca a este webinar, ¿no? Y de hecho, hoy, como mencioné hace un momento, tenemos como invitado a Juan Carlos Fara, un experto y estudioso del tema, con quien vamos a debatir, además de escuchar su ponencia, las diferentes perspectivas de las soluciones y tecnologías de e-learning y cómo las instituciones, los docentes y los alumnos se pueden beneficiar con la aplicación de la inteligencia artificial en este sector, ¿no? De hecho, cuando hablamos del sector de educación y cómo la inteligencia artificial puede generar impacto en este sector, mencionamos diferentes perspectivas. Yo quiero mencionar algunas, repasar 5 perspectivas en las cuales la inteligencia artificial tiene beneficios comprobados en el sector de educación, ¿no? Uno es la colaboración para profesores, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial puede impulsar la eficiencia, la personalización y agilizar incluso tareas administrativas que permiten a los maestros tener el tiempo y la libertad para brindar mayor comprensión, mayor adaptación de sus estudiantes y hacer que las capacidades humanas únicas, donde las máquinas tendrían dificultades, se vean potenciadas, ¿no? Esa es una, ¿no? Cómo los profesores pueden colaborar de una manera diferente con la aplicación de este tipo de plataformas de educación digital. Luego está la diferenciación y el aprendizaje personalizado, ¿no? Si nosotros ajustamos el aprendizaje en función de las necesidades particulares de cada estudiante, necesidades individuales, podemos, de alguna manera, y esto es comprobado, optimizar el periodo de aprendizaje, el nivel de aprendizaje y la profundidad en la que los estudiantes aprenden, ¿no? Con mayor razón, si ahora es cada vez más difícil para los maestros tener una interacción con clases de estudiantes que van entre 30 y 40 individuos por clase, ¿no? Una tercera perspectiva importante donde vemos beneficios de la inteligencia artificial aplicada en el sector educativo es el acceso universal a los estudiantes, ¿no? Las herramientas actuales de educación digital, las plataformas de educación digital e incluso las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a tener aulas globales, ¿no? Disponibles para todos. Incluidos aquellos que hablan diferentes idiomas o que pueden tener discapacidades visuales o auditivas. Ya hay soluciones para generar traducciones simultáneas a nivel epistolar o a nivel auditivo incluso, con lo cual tener una clase a nivel global con estudiantes es cada vez más fácil. Y con mayor razón si el acceso a estas clases es universal. Una cuarta perspectiva importante es la asociada a las tareas administrativas automatizadas, ¿no? Un educador en general pasa una gran cantidad de tiempo calificando tareas, exámenes, y esto los que de alguna manera directa o indirecta estamos involucrados en el mundo de la docencia, lo conocemos perfectamente. Hay meses en el año en que corregir y calificar tareas, exámenes, pues se nos convierte en una tarea bastante cargada. Bueno, ahora la inteligencia artificial puede intervenir y hacer que estas tareas administrativas o, digamos, operativas funcionen rápidamente y al mismo tiempo ofrecer recomendaciones sobre cómo cerrar las brechas en el aprendizaje, ¿no? De hecho, ya existen, si bien es cierto, existen algoritmos que permiten, que no son muy complicados, por cierto, que permiten corregir exámenes de selección múltiple. Ahora ya está empezando a desarrollarse, diseñarse algoritmos para corregir exámenes desarrollados, ¿no? Exámenes en los que ha habido
no solo la elección de una opción, sino ha habido un desarrollo escrito a una respuesta, ¿no? Esa es una cuarta perspectiva. Y la quinta tiene que ver, y la quinta y la última, y con esto termino en breve mi presentación a Juan Carlos para pasarle la palabra, la tutoría y el apoyo fuera del aula, ¿no? Ustedes pregúntenle a cualquier padre de familia que ha tenido problemas para ayudar a su hijo adolescente con álgebra, con aritmética, y obviamente va a estar entusiasmado con el potencial de la inteligencia artificial para ayudar a sus hijos cuando tienen alguna dificultad en casa con la tarea o la preparación de exámenes, o incluso estudiantes universitarios que todavía no están nivelados en cursos como pueden ser estadística o análisis o cálculo, y en fin, ¿no? Bueno, ya se están desarrollando muchas más aplicaciones de inteligencia artificial para la educación, ¿no? Incluidos mentores de inteligencia artificial para estudiantes, mentores, digamos, robots, ¿no? De suerte robots digitales, que permiten un mayor desarrollo del contenido inteligente, un nuevo método de desarrollo personal para educadores a través de conferencias globales virtuales, formas adecuadas para potenciar el aprendizaje cada vez más, de una manera más eficiente, ¿no? Tanto a nivel universitario como a nivel escolar e incluso preescolar, ¿no? Entonces, hoy, mediante la presentación de Juan Carlos, entenderemos mucho mejor el panorama de cómo de cuáles, perdón, son los beneficios y el futuro de las plataformas de educación digital y cómo la analítica y la analítica avanzada, incluso la inteligencia artificial, por cierto, puede cambiar la forma como los estudiantes de cualquier carrera van a aprender, ¿no? Y eso es lo que nos trae hoy a este webinar, ver Juan Carlos nos va a hablar de los diferentes tipos de plataformas de educación digital, de cómo la analítica y la inteligencia artificial genera beneficios tanto para estudiantes, docentes, incluso personal administrativo de una institución educativa. Y finalmente, la idea es discutir con ustedes. Al final de este webinar tendremos aproximadamente 20 minutos para absolver preguntas, inquietudes de parte de nuestra audiencia. Así que si ustedes tienen alguna duda sobre las perspectivas del aprendizaje digital o el learning digital en el Perú, en Latinoamérica, si tienen alguna duda, que Juan Carlos, quien es nuestro invitado de lujo hoy, nos puede ayudar a absolver, pues bienvenido. Así que tendrán un foro que Ignacio va a explicar en breve cómo ustedes van a poder ingresar sus preguntas al foro. Lamentablemente no creo que tengamos tiempo para absolver y responder todas las preguntas, pero las vamos a moderar de alguna manera y elegir las que van a ser más relevantes para el momento en el que estamos actualmente viviendo en pandemia o post pandemia, y tratar de aterrizarlas a una perspectiva local en Perú e incluso regional para Latinoamérica. Así sin más, agradeciendo nuevamente su atención, los dejo con las palabras de Juan Carlos. Juan Carlos, solo una breve intervención de Ignacio, quien nos va a hacer unas aclaraciones sobre las preguntas que tendremos al final para ti. Así que muchas gracias y bienvenidos al webinar de esta tarde. Sí, básicamente lo que ya había comentado al inicio, cualquier duda o consulta que tengan, la pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas, que se pueden encontrar acá en la parte de abajo de su versión de Zoom, ¿ok? Y al final, como dijo Antonio, vamos a tener esta sesión para responderlas. También pueden dejar algunas preguntas por el chat, ¿ok? Pero ahí las vamos a seleccionar y vamos a seleccionar y vamos a pasar a la lista. Pero bueno, ahora sí, ya le damos el pase a Juan Carlos. Juan Carlos, vamos contigo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Antonio, por la presentación y por en verdad cubrir varios de los temas que me encantaría poder hablar también de todo lo que podemos cubrir con las analíticas de aprendizaje, pero es verdad que eso sería varias semanas de charlas y conferencias. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla, a ver si todo el mundo puede verla. ¿Pueden ver la pantalla? No sé si yo no puedo ver el chat, así que si alguien Sí, puede confirmar. sí se ve, Juan Carlos. Perfecto, entonces, excelente, gracias. Entonces, como mencionó Antonio, hoy voy a hablar sobre las Learning Analytics, o sea, básicamente
lo que es todo el análisis de datos específicamente para plataformas de educación digital. Y aunque ya mencionaron un poco de mi background, me gustaría volver a presentarme. Yo hice un bachiller en economía en la Universidad de Harvard y luego una maestría en computación en Imperial College en Londres. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado en EPFL, en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, enfocándome en robótica, control y sistemas inteligentes. Mi trabajo en industria, en varios países, ha sido de ingeniero de sistemas, trabajando con plataformas web, aplicaciones móviles y análisis de datos. Y por otro lado, mi investigación se enfoca en lo que es interacción humano-computadora, especialmente todo lo que es chatbots y el vínculo con neurociencia. Pero hoy lo que voy a hacer es, voy a hablar principalmente de lo que es las analíticas de aprendizaje, algo muy importante, especialmente, como dijo Antonio, en el mundo en el que vivimos, en el cual mucho del contenido educativo es presentado de manera remota. Entonces voy a empezar presentando el contexto de la presentación, de cuáles son estas plataformas de educación digital, luego los beneficios de las analíticas de aprendizaje y unas consideraciones que hay que tener en cuenta al trabajar con estas analíticas. Voy a hablar de algunas aplicaciones prácticas de las analíticas y concluir con unos puntos importantes que creo que deberíamos llevarnos a casa. Entonces empecemos con el contexto de las plataformas de educación digital. ¿Qué son las plataformas de educación digital? Existen diferentes tipos. Resaltan tres tipos importantes. Por un lado, los Learning Management Systems, que son sistemas de gestión de contenido de aprendizaje. Luego tenemos los MOOCs, los Massive Open Online Course Platforms, que es para presentar usualmente cursos de universidad presentados a través de video. Y las Learning Experience Platforms, que son una solución un poco más moderna, que es más flexible también. Y voy a hablar en detalle de estos tres tipos, pero lo importante es saber que cada tipo de plataforma tiene diferentes enfoques educativos. Algunos están hechos para la orquestación de contenido, otras para la producción de contenido educativo, otras para el consumo, la difusión, la reflexión del estudiante, del profesor sobre qué ha pasado en el curso, en la clase, y la evaluación, los exámenes, las pruebas y las notas, ¿no? Entonces, si empezamos con los Learning Management Systems, la idea de estos sistemas es de proporcionar soporte de gestión de cursos para los profesores y el personal administrativo de instituciones y acceso a esos recursos por la parte de los estudiantes. Estos sistemas alojan documentos, diapositivas, presentaciones de los profesores y permiten que los estudiantes descarguen esta información. Algunas personas dicen que esto relega a los estudiantes al rol de receptor pasivo de información, que puede ser el caso si es que se usa de esa manera, pero no necesariamente. Lo importante es saber que el enfoque principal es que se orquesta semanalmente un currículum y se difunde localmente a una clase conocida y se maneja este sistema por la institución de origen, o sea, un colegio, una universidad o un instituto. Y alumnos de ese instituto consumen esos datos. Unos ejemplos conocidos son Moodle, Blackboard, hasta Google tiene su solución con Google Classroom, pero hay muchísimos ejemplos que se pueden considerar. Luego tenemos los MOOCs. Los MOOCs presentan cursos enteros a través de videos que pueden ser de 5 minutos a 15 minutos, a veces más, y se combinan esto con cuestionarios o métodos de evaluación automatizada. A veces también se utiliza la evaluación por pares, donde un colega o los alumnos se evalúan a sí mismos. ¿Y por qué? Porque los profesores no pueden dar feedback a esta gran cantidad de estudiantes. A veces estos cursos tienen cientos o miles de estudiantes. Entonces, este enfoque de los MOOCs es en una orquestación modular, no necesariamente por semana, puede ser módulo 1 o módulo 2, que puede durar varios días o varias semanas, y la difusión es global, no es una institución difundiendo a sus propios alumnos, sino a todo el mundo, y el consumo de los alumnos. Los ejemplos más conocidos, una vez más, Coursera, edX, también hay otros
que se enfocan en cursos más pequeños o más cortos, como Khan Academy, Udemy o Udacity. Y luego tenemos las Learning Experience Platforms. Estas son son más flexibles, se centran en las actividades de aprendizaje y la personalización de la experiencia de aprendizaje. Combinan aspectos también de redes sociales, a veces hay leaderboards o hay maneras de conectar con amigos que están también en esa misma plataforma, y pueden seguir un currículum fijo, como es el caso de Duolingo, por ejemplo. Uno aprende un idioma y sigue una secuencia de módulos, o puede ser libre, en el que el alumno escoge qué es lo que quiere consumir, o el profesor escoge un conjunto de actividades y se las presenta a sus alumnos a través de un enlace. Estas plataformas apuntan de manera holística a la orquestación y la producción de recursos. Hay algunas que tienen una manera de crear este contenido. Y, una vez más, la difusión puede ser a las instituciones o globalmente. Y puede también ser una institución en sí que crea estos módulos de aprendizaje y se las da a los alumnos. Y estos alumnos no tienen que ser estudiantes de secundaria o primaria o universidad, pueden ser también personas que trabajan en una empresa y que están aprendiendo las diferentes temas que enseña o que necesitan saber para trabajar en esa empresa. Ejemplos hay. Una cosa importante también es que pueden enfocarse en diferentes cosas. Por ejemplo, Kahoot se enfoca en juegos, Quizlet se enfoca en cuestionarios, Duolingo, como mencioné, se enfoca en idiomas, y nosotros en nuestro laboratorio en EPFL tenemos Grasp, que se enfoca en cápsulas de aprendizaje. Entonces, el punto principal que hay que acordarse es que hay diferentes tipos de plataformas de educación digital y cada una tiene diferente enfoque en el proceso educativo. Acá hay un ejemplo de una cápsula de aprendizaje de Grasp. Como vemos a la izquierda, hay una serie de ejercicios que se pueden hacer en una secuencia, y cada ejercicio puede tener una aplicación interactiva. En este caso es una aplicación de programación con la cual el estudiante puede interactuar. Y entonces, si damos un paso atrás y tomamos estas plataformas como un ejemplo, ¿no? Estas plataformas de experiencia digital. Esto también es relevante para los MOOCs y los Learning Management Systems, pero tomemos una actividad en la cual el estudiante interactúa con una experiencia de aprendizaje. En esta experiencia, el estudiante tiene acceso a diferentes acciones, puede realizar diferentes acciones como mirar un video, tomar notas, responder correctamente a un ejercicio o responder incorrectamente. Estas acciones, lo que ocurren dentro de una sesión, puede ser una sesión de 30, 45 minutos, más larga, más corta, pero lo importante es que este estudiante interactúa con esta plataforma y deja un rastro de aprendizaje. Y nosotros, al inspeccionar este rastro, lo que vemos son secuencias de acciones. Y estas secuencias de acciones, puede ser mirar video, responder una pregunta o editar algo, son únicas para cada estudiante en cada sesión. Entonces, mientras que los estudiantes interactúan con los ejercicios, con la plataforma, van dejando estos rastros, que para cada uno es un rastro diferente. Y esto lo que hace es repleta servidores de datos sobre la manera en que estos estudiantes aprenden. Y esto es lo que da a los Learning Analytics. Se define como la medición, recopilación, análisis y reporte de datos sobre alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce. Entonces tenemos que entender que esta analítica se apoya en la disponibilidad de datos y además en el hecho de que en los últimos años hemos aumentado la capacidad computacional, lo cual nos ayuda a hacer una minería de datos educativos. Y lo que vemos es en los últimos 11 años, 12 años, que aumentan las publicaciones respecto a estos temas. Y esto no se limita a las plataformas educativas. Nosotros hicimos una encuesta con 106 docentes y reportaron el uso de 63 plataformas
hasta 8 plataformas por docente, casi un tercio utiliza más de 3 o más plataformas, y muchas de estas no eran plataformas de educación digital. Como vemos en la nube de palabras, hay plataformas como Google, como Wikipedia, como GitHub, que no son plataformas de educación digital, pero que también se utilizan para el aprendizaje. Entonces, ese es otro punto importante, que las analíticas de aprendizaje no se limitan a las plataformas de educación digital. Y entonces, si estas analíticas están en las plataformas de educación y en las plataformas y en otras plataformas no de educación digital, es importante conocer los beneficios que pueden brindar. El primer beneficio que pueden brindar es que nos ayudan a entender los comportamientos de aprendizaje de los alumnos. Unos investigadores, por ejemplo, tomaron 3 métricas: la urgencia con la cual un alumno accede a un contenido, la frecuencia con la cual él accede a ese mismo contenido, y la duración, cuánto tiempo pasa consumiendo este contenido. Y de acuerdo a dónde cae cada estudiante, se puede ir modelando. Hay ciertos estudiantes que tienen cierto tipo de comportamiento, mientras que otros tienen otro tipo de comportamiento. Y al modelar estos comportamientos, se pueden correlacionar con otras métricas. Por ejemplo, con los resultados en el examen o su desempeño en una clase. Y esto no tiene que ser tan simple. Otros investigadores lo que hicieron fue, tomaron ciertos estudiantes, conectaron ciertos sensores fisiológicos como electroencefalogramas y hicieron que completen un ejercicio de programación. Y lo que encontraron fue que la atención, el pensamiento convergente y la frustración estaban correlacionados positivamente con el rendimiento, mientras que la carga cognitiva, carga de memoria y aburrimiento estaban correlacionados negativamente con el rendimiento. Entonces vemos aquí que datos fisiológicos se combinan con datos, con analíticas de aprendizaje, para llegar a conclusiones complejas sobre el comportamiento de aprendizaje. Por otro lado, se pueden también medir la adquisición de conocimientos. Nosotros hicimos un estudio en el cual tomamos una cápsula de aprendizaje y controlamos la habilidad de un estudiante para comprender la calidad de código al inicio del ejercicio y al final, y vimos que de acuerdo a ciertos modelos de la cápsula, lográbamos tener mejores resultados al final del ejercicio. También podemos crear modelos para el análisis de comportamiento más complejo. Un estudio muy interesante lo que hizo fue tratar de analizar diferentes estados de aprendizaje y tomaron métricas básicas como la cantidad de teclas que presionan los estudiantes, o la cantidad de veces que piden ayuda, o la cantidad de errores que cometen. Los modificaron utilizando ciertos filtros, ciertas transformaciones matemáticas, y con eso lograron modelar el estado de un estudiante al estar enfocado, al estar receptivo a información, o al estar olvidándose de la información que viene de aprender, que acaba de aprender. Entonces ya son modelos más complejos, que requieren un poco más de análisis, pero que también nos dan una manera de entender el comportamiento, el aprendizaje y el modelo de los estudiantes. Finalmente, tenemos la idea del soporte de aprendizaje. Y esto ha sido el área en el que más se han enfocado los estudios. Vemos que a través de los últimos años, muchos estudios han dicho que sí se puede apoyar y verificar los modelos educativos utilizando analíticas de aprendizaje, o que potencialmente se puede verificar. Y un estudio interesante muestra que con ciertos cambios pequeños en el diseño, hay una influencia fuerte en cómo los estudiantes se involucran en las actividades. Y esto es súper importante, porque si queremos motivar a los estudiantes, tenemos que asegurarnos que los modelos están, que los diseños de aprendizaje están motivándolos, ¿no? que están diseñados correctamente. Entonces, vemos que la analítica de aprendizaje es una herramienta muy importante y también que es muy flexible. Estos son métricas que se pueden combinar de diferentes maneras para diferentes propósitos. Obviamente, como todo, no es solo positivo. Hay también consideraciones
que hay que tener en cuenta al trabajar con estos datos. La primera son los sesgos. Hay sesgos cognitivos, variables culturales y diferencias sistemáticas en las habilidades de los usuarios que tenemos que tomar en cuenta. Lo que funciona en una universidad, de repente no funciona en la otra debido a alguna variable, o lo que funciona en un idioma no funciona en el otro idioma. Entonces, es muy importante comprender el contexto en el cual las analíticas han sido diseñadas y el hecho de que siempre estamos hablando de un ser humano, no es muy fácil modelar el comportamiento humano. Y luego hay también análisis que hacemos y al final vemos que están basados en datos que incluyen anomalías, como usuarios falsos. Un estudio muy interesante en Coursera, creo, tomó cuentas de usuarios y hizo un análisis y se dio cuenta que varios usuarios probablemente tenían dos cuentas. Una cuenta para obtener la solución a la respuesta y otra cuenta en la que utilizaba esa solución para obtener la respuesta correcta y luego obtener el certificado. Entonces, si ignoramos que hay estas personas que tienen dos cuentas, podemos terminar con un análisis y conclusiones que no son correctas. Entonces, es importante entender que también hay posibles problemas con los datos. Luego hay desafíos de implementación y de integración. Los sistemas educativos tienen varios actores. Tienes investigadores, educadores, estudiantes, tecnólogos y administradores, muchos más. Tenemos que comprender bien las necesidades de cada uno de estos actores, los padres de familia, por ejemplo, para poder implementar sistemas y hacer estudios que puedan satisfacer a todos estos actores. Luego tenemos la idea que lo que se hace en investigación no es tan fácil de poner en práctica. Esa transferencia requiere capacitación para que los docentes puedan gestionar bien los datos y puedan interpretarlos bien, porque no es fácil utilizar los resultados de un estudio sin haber comprendido todas las diferentes dimensiones que pueden haber jugado en los resultados. Luego hay que integrar sistemáticamente todas estas plataformas y estas maneras de recaudar datos en la infraestructura de las instituciones educativas. Y esto no es fácil porque cada institución es diferente. Hay plataformas que no son plataformas de educación digital oficiales. Entonces eso es un desafío importante. Luego tenemos la ética. Entonces tenemos que considerar las cuestiones éticas y de privacidad asociado con la gestión de datos. Eso es algo que cada vez más vemos en los estudios con muchos datos, que los investigadores y los profesores, por ejemplo, pueden obtener información sobre los estudiantes que de repente los estudiantes no quieren dar, o los padres de familia. Entonces, lo que se ha hecho es se ha empujado mucho un código de prácticas con ciertas keywords para que las personas que trabajan con estos datos estén al tanto que hay que respetar la privacidad de los estudiantes, que hay que trabajar con transparencia y rendir cuentas cuando algo no pasa de la manera en que se esperaba. Entonces, hemos hablado de lo positivo, pero tampoco podemos obviar las posibles limitaciones y consideraciones de las analíticas de aprendizaje. Luego tenemos unas aplicaciones prácticas. Entonces, una aplicación práctica muy simple, pero muy importante, es que podemos utilizar las analíticas para agrupar estudiantes. Esa es una estrategia para detectar patrones de comportamiento similares que se ha utilizado en la comprensión de lectura, en herramientas de colaboración en línea y simulaciones de física. Y esto es importante porque el objetivo puede ser diferente, puede ser para apoyar a alumnos que pueden estar en riesgo, o para darles una herramienta diferente si es que tienen cierto tipo de necesidades. Y también se puede aplicar a clústeres dinámicos, o sea, grupos que cambian a través del tiempo. Si vemos a nuestros amigos aquí una vez más, podemos imaginar que están en dos grupos, pero a través del tiempo van cambiando de un grupo a otro.
y pueden crearse nuevos grupos o se pueden juntar dos grupos. Entonces, esto ha sido aplicado para identificar habilidades y patrones de comportamiento y para sacar conclusiones sobre el aprendizaje humano y motivarlas, mejorar las tecnologías educativas que están actualmente en uso. Luego se pueden utilizar estas analíticas para comprender los patrones de acceso a los recursos. Nosotros lo utilizamos personalmente para entender el impacto del COVID-19 y el aprendizaje remoto forzado en los patrones de estudio de los estudiantes. En este gráfico, esto no lo planeamos porque obviamente no veíamos venir la pandemia, pero teníamos un curso y en la semana 4 empezó el confinamiento. Entonces en la semana 3 y la semana 4, en estos escenarios blended learning, o sea, semipresencial, tenemos el profesor que va pasando de una actividad a otra, que tienen diferentes colores, y los estudiantes que lo siguen casi de manera sincronizada, tanto en la semana 3 como en la semana 4. Y luego en la semana 5 se presenta el curso, es más corto porque se graba y se presenta a los estudiantes a través de una plataforma de gestión de aprendizaje. Y luego los estudiantes van accediendo en su tiempo libre. Y vemos que los patrones de acceso cambian completamente. Se ve un poquito más claro en este gráfico, donde cada fila horizontal es un estudiante, cada columna es un día. Vemos que al comienzo la actividad está sincronizada en los miércoles y jueves, mientras que a partir del confinamiento cambia completamente los patrones de acceso. Y hay varios estudiantes que dejaron de participar en el curso. Pero una cosa importante es que a través de las analíticas vimos que la interacción en el escenario semipresencial era un predictor de la interacción en el escenario de aprendizaje a distancia. Es decir, ahora tenemos un modelo que no necesariamente funciona siempre, pero que puede ayudarnos a entender cuáles son los alumnos que si pasamos a un escenario de educación a distancia, podrían estar a riesgo y que de repente podemos utilizar para motivarlos a continuar en el curso. Entonces, vemos que las analíticas de aprendizaje se pueden utilizar, se pueden aplicar a casos de uso variados. Y para concluir, entonces voy a repetir un poco los puntos importantes que he presentado. Hay diferentes tipos de plataformas de educación digital y cada uno tiene diferentes enfoques. Las analíticas de aprendizaje no se limitan a las plataformas de educación digital. Hay varias plataformas o páginas web que son utilizadas por profesores en sus prácticas de enseñanza. Y la analítica de aprendizaje es una herramienta muy importante, pero también es flexible. Entonces, no necesariamente es aplicable a todo, pero puede apoyarse y puede integrarse con diferentes tipos de diferentes escenarios. No se deben obviar las posibles limitaciones y consideraciones de las analytics. Y vimos que pueden ser aplicadas a casos de uso variados. Y con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Acá está mi email y mi usuario de Twitter, si cualquier persona quiere conectarse, y obviamente estoy feliz de responder cualquier pregunta que pueda haber en el chat. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Antes de pasar a algunas preguntas que tenemos para compartir contigo, yo quería hacerte una pregunta en particular sobre la base de una reflexión que tengo, ¿no? Si has explicado perfectamente los diferentes tipos de plataformas de educación digital, cuáles son los beneficios y cuáles son incluso los tipos de análisis que se hacen, ¿no? Entonces, si yo reflexiono y pienso, hay tres entidades que son las que se pueden beneficiar con este tipo de soluciones y tecnologías. Una es la institución, ¿no? La institución educativa, que puede ser un colegio, universidad, que a través de
Learning Analytics puede mejorar sus currículums, optimizarlos, en fin. Otra es el docente. El docente puede, a través, nuevamente, de la inteligencia artificial, optimizar la tarea de profesor, de maestro, e incluso hacerse entender mucho mejor, ¿no? Incluso se pueden optimizar las tareas administrativas del docente, ¿no? Como las correcciones, las calificaciones de exámenes de desarrollo, en fin. Y la tercera entidad diría que es el estudiante, ¿no? Hay mucho, como lo has presentado perfectamente, hay mucho de Human Behavior Analytics, ¿no? Hay mucho de análisis de comportamiento de ser humano, ¿no? Y por ende pensaría que hay mucho de psicología, de sociología incluso. Entonces, asumiendo que estas son las tres entidades que se pueden beneficiar por este tipo de tecnología de Learning Analytics, ¿cuáles mencionarías tú que son los típicos casos de uso? Se me ocurren algunos, ¿no? Hay un caso de uso de algoritmos para corregir exámenes de desarrollo, ese es uno. Algoritmos para corregir exámenes de multiple choice, ya, perfecto. Pero, ¿nos podrías mencionar algún otro tipo de caso de uso disruptivo que tú crees que pueda ser beneficioso para la realidad del Perú? Que la conoces perfectamente, has vivido y trabajado, vivido y estudiado acá. ¿Qué pensarías o qué mencionarías como casos de uso aplicables realmente a la realidad del sector educativo, tanto escolar, preescolar como universitario en el Perú, ¿no? Gracias por la pregunta, Antonio. Entonces, una de las razones por las cuales me gusta mucho hablar sobre Learning Analytics es porque estas analíticas en verdad son la base, porque como vemos son datos que se generan cuando los estudiantes interactúan con estas plataformas. Luego todo lo que se puede hacer es, desde lo más simple, utilizarlos simplemente para hacer un modelo de regresión entre qué se correlaciona con qué, hasta cosas mucho más complicadas con modelos de machine learning, con modelos complejos, con redes bayesianas. Y como mencionaste, las aplicaciones son muchas. Entonces, para enfocarme en lo que mencionaste del caso Perú, ¿no? Un uso muy interesante de las Learning Analytics, por ejemplo, son en estos sistemas, tú lo mencionaste en tu presentación, de mentores de educación digital. Entonces, estos son sistemas que saben generar problemas, preguntas, automáticamente. Y lo que hacen es, mientras que el estudiante interactúa con el sistema, con el mentor va creando un modelo del estudiante, va diciendo, este estudiante sabe este concepto, no sabe este concepto se lo está olvidando, y va generando o va dándole preguntas para que, obviamente hay alguien que tiene que haber diseñado cuál es el modelo óptimo, para que se mueva hacia ese modelo óptimo. Vamos a decir un sistema de matemáticas, podemos decir, tenés ejercicios de simplemente básicos y luego tienes ejercicios un poco más complicados, multiplicación. Y entonces, de esa manera, lo que podemos hacer es crear o desplegar estos sistemas para apoyar a los estudiantes cuando los profesores no tienen el tiempo de crear todo este contenido. Este contenido es básico, pero igual se tiene que generar. Y de esa manera, los estudiantes llegan a tener acceso a una educación personalizada que los ayuda y los motiva, porque si siguen obteniendo, por ejemplo, la respuesta incorrecta, usualmente estos mentores están hechos para calibrar y darle un poco de problemas más fáciles para volver a motivarlo. Es la misma estrategia que utilizan juegos como Candy Crush para jalar a todo el mundo y hacerlo adicto, y pero para una meta, creo yo, más, vamos a decir, beneficiosa para la sociedad, ¿no? Antonio, ¿estás en mute? Muchas gracias, Juan Carlos, por la respuesta detallada. Buenísimo. Tenemos algunas preguntas adicionales de algunos asistentes. Isabel Cadillo, muchas gracias, Isabel, por la pregunta.
nos hace la siguiente pregunta. ¿Existen datos accesibles para este tipo de análisis? O sea, me imagino que, Isabel, ¿te estás refiriendo a información en GitHub o plataformas de ese tipo o vas por otro lado? Sí, yo puedo ir respondiendo a la pregunta, no sé Sí, mientras Isabel nos aclara. sí, porque lo que sí hay banco de datos públicos con datos que se pueden obtener. Em, Nosotros hemos trabajado mucho para promover el Open Science. Entonces, nosotros y varios grupos de la universidad, pero globalmente, muchos de los investigadores en este rubro están empujando cada vez más para publicar los datos en los que se basan los estudios. Y especialmente en Estados Unidos hay iniciativas subvencionadas por el gobierno para incrementar la accesibilidad de esos datos. Ahora, es un área, como mencioné, que es medio complicada. ¿Por qué? Porque estos datos tienen que estar bien anonimizados. Hay muchas veces información sensible que no se puede difundir así nomás. Entonces, cada vez más se ve de más en más se ve el acceso a estos datos a través de estos repositorios abiertos, pero aún no es tan abierto como otras áreas de machine learning, donde los datos no son tan em, críticos. Y por otro lado, esto es en general, ¿no? Los diferentes estudios, especialmente en conferencias grandes como Educational Data Mining, se incentiva mucho a los investigadores a publicar los datos junto con el código. Entonces, si eso es lo que estás buscando, la idea sería encontrar uno de estos, le llaman papers with code, que está el artículo junto con el código y acceso a los datos. Perfecto. Sí. Perfecto. Nos damos solamente un minuto. Vamos a hacer una pequeña mención. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer una pequeña mención del programa. Y continuamos luego con las preguntas que faltan, ¿no, Sí, Ignacio? sí, le vamos a dar el pase a Gustavo Mangiari. No sé si puedan ver mi pantalla. ¿Se ve todo bien? Ok, perfecto. Entonces, Gustavo, vamos, ¿estamos contigo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gustavo Mangiari, soy asesor comercial y hoy justo estamos promoviendo este curso, ¿no? De Advanced Analytics. Solo para comentarles de manera bastante breve, es que nosotros ya hemos empezado las inscripciones del programa. Las clases, como bien dice en la diapositiva, estamos empezando nosotros el día 18 de mayo. Y la inversión regular por todo el programa es de 6.900 soles. Ahora, sin embargo, nosotros estamos activando un beneficio especial solo para las personas que están asistiendo a la charla, que están participando también por las preguntas, en las distintas, bueno, su participación en sí. Estamos dando un descuento de hasta un 20%. ¿Sí? E inclusive también con la posibilidad de que el saldo restante lo podríamos financiar en cuotas. Nosotros ya nos van a hacer llegar la base de datos con todo, bueno, con sus contactos y ya les vamos a estar escribiendo junto con mi compañera María para darles un poquito más de detalles respecto a cómo obtendrían el beneficio, de qué forma y también si tuviesen alguna duda puntual o algo más que se les quisiera aclarar. Gracias por tu pregunta, Angélica. Mira, para requisitos nosotros estamos pidiendo principalmente que el participante tenga una experiencia de dos años en sectores como en áreas de negocios o de soporte técnico, ¿no? Y también habilidades informáticas básicas y el inglés, ¿no? Por la terminología que usamos en el programa. Eh, en principio esos son los requisitos, ¿no? Y bueno, previamente el tema del costo de la inscripción, que ya vamos a estar contactándolos para darles más detalles respecto a ello. Sería todo, y Ignacio, gracias.
Perfecto, gracias Gustavo. Cabe mencionar que esta es la cuarta versión del programa que vamos a realizar. Y bueno, adicionalmente, el director de este programa es justamente que nos acompaña, Antonio. No sé si quieras mencionar algo del programa, Antonio. Sí, muchas gracias, Ignacio, y al equipo de UTEC. Sí, efectivamente, esta es la cuarta edición de este programa de posgrado de Inteligencia Artificial Advanced Analytics. Generalmente, y un poco para no quitarle tiempo a la presentación de Juan Carlos, que además está muy interesante, y sobre la que yo tengo algunas preguntas también, y tenemos algunas preguntas adicionales de la audiencia. Usualmente en este programa lo que intentamos es manejar casos de uso disruptivos, además de la teoría asociada con la inteligencia artificial y práctica asociada con la programación y el coding con herramientas tipo Python o R. En este caso en particular, vamos a manejar casos de uso de pricing, de revenue management, de demand forecasting, y estamos evaluando si podemos tener un caso de uso del sector justamente educación, ¿no? O el learning, ¿no? El learning digital, ¿no? Sí, con eso complemento lo que acaban de presentar. Quería pasar a una siguiente pregunta para Juan Carlos. Esta es una pregunta de Jorge Mesa. Gracias, Jorge. Nos hace la siguiente inquietud, nos presenta la siguiente inquietud. ¿Han tenido experiencias para hacer seguimiento de la deserción de estudiantes que usan aulas virtuales o hacen cursos MOOC? ¿Qué tan fiables son? Esa es la pregunta de Juan Carlos. Sí, o sea, ese es uno de los temas interesantes de los MOOCs, y yo no soy experto en MOOCs, pero sé que uno de los usos principales de Learning Analytics es para evitar que la cantidad el ratio de deserción que es tan alto en MOOCs continúe a crecer o que disminuya. Entonces, una de las cosas que se han hecho es, se ha jugado mucho con el tamaño de los videos. No sé si se han dado cuenta, pero Coursera al comienzo seguía muy de cerca el formato de los cursos normales en la universidad, que puede ser de 45 minutos, a veces un poco más. Los cortaba de repente, pero seguían siendo videos de 15, 20, 30 minutos. Lo que vemos hoy más frecuentemente son videos cortitos, de 2, 3 minutos, 5 minutos, y de inclusión de pequeños cuestionarios después de cada video. Y esta es una manera de tratar de mantener al estudiante motivado, porque si el estudiante puede presentar o puede tomar un curso mientras que toma un café entre, no sé, una actividad y otra, de esa manera sigue conectado con el curso, con el currículum. Si tiene que bloquear 2 o 3 horas para poder hacer todas las actividades de un curso, le va a ser un poco más difícil, entonces va a ser un poco más complicado y eso puede llevar a una tasa de deserción más alta. Entonces, esos son un tipo de estrategia que se ha visto para atacar ese problema en los MOOCs. Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Javier Padilla. Nos dice, me gustaría saber hasta qué punto la tecnología de inteligencia artificial ha avanzado en la docencia en el mundo y ha impactado en las universidades, institutos, etcétera. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos reales de empresas u organizaciones? Sí, por supuesto. Bueno, un impacto inmediato es que un efecto secundario de la disponibilidad de datos educativos es que muchas empresas tienen su propia plataforma hoy en día de educación digital. Pueden ser una plataforma open source como Moodle, que integras dentro de tu infraestructura y que utilizas para dar contenido a los estudiantes para hacer el onboarding, perdón, en este caso son empleados, para hacer el onboarding en las empresas. Y lo que se utiliza hasta cierto punto es, se utiliza la inteligencia artificial de manera muy simple. Los estudiantes tienen, los empleados tienen ciertas metas
y se trata de recomendar el contenido más apropiado para que los empleados lleguen a adquirir esas habilidades, a llegar a esas metas. Entonces, en estos casos son plataformas donde hay mucho contenido y para el empleado le es imposible seleccionar o saber cuál es el video que en verdad, o el curso que en verdad debe llevar, y se utiliza la inteligencia artificial de manera de recommender system, donde basado en tu perfil, basado en tus actividades, te voy a recomendar los pequeños knowledge bites, o sea, videos de a veces 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a veces cursos de una semana, que te ayudan a obtener esos skills, ¿no? Para lifelong learning, le llaman. Y eso ha sido algo donde la inteligencia artificial en el ámbito de educación digital ha apoyado mucho. Wow. Me parece, muchas gracias, Juan Carlos. Yo tenía una inquietud. En el mundo corporativo se habla mucho de Customer Journey, ¿no? Especialmente en las industrias B2C, ¿no? Los Customer Journeys o los Journeys de los Customer Personas y todo eso. ¿Ha habido o conoces algún caso de uso que se haya hablado de un Student Journey? O sea, ¿cuál es el journey desde que el estudiante empieza una carrera hasta que termina? ¿Cuál es el journey ideal? Si hay alguna modificación con respecto a su nivel de aprendizaje, con respecto al nivel de personalización de la currícula o algo similar. Sí, es más, eso va dentro de los desafíos de las analíticas de aprendizaje, porque las plataformas cambian mucho en el journey y la comunicación entre plataformas es un tema problemático. Entonces, vamos a decir que la tecnología que un estudiante usa en la escuela primaria no es la misma que utiliza en escuela secundaria y no es la misma que utiliza en la universidad, no es la misma que utiliza en su lifelong learning. Entonces, una de las prototipos de soluciones para apoyar estos student journeys se llaman los e-portfolios. Entonces, lo que hace es, el estudiante va acumulando ciertas experiencias de aprendizaje y las puede presentar de una manera interesante a una empresa en la cual quiere trabajar, o de repente a una universidad a la cual quiere aplicar, postular. Este tipo de journeys son cada vez más factibles porque los sistemas se están abriendo. Hay ciertos APIs ahora comunes entre estas plataformas. Entonces no me sorprendería ver en los próximos años estudios más concretos sobre los student journeys desde la escuela primaria hasta el final de la universidad. Wow. Bueno, súper interesante, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Por mi lado, yo nuevamente agradecerte, Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación, agradecer nuevamente a UTEC y a todo el equipo por la organización del webinar de esta tarde-noche. Y obviamente a los más de 35, cerca de 40 asistentes al webinar de hoy, un agradecimiento especial por su atención y por su interés en el tema. Por mi lado, yo doy por concluido el webinar. No sé, Ignacio, si tú tienes alguna otra pregunta en cartera. Si no, para ya despedirnos de Juan Carlos. Juan Carlos está, si no me equivoco, está en Túnez, así que está con un horario de 6 o 7 horas por delante. Todo conforme, Antonio. Yes. No tenemos más preguntas. De hecho, te agradecemos a ti, también te agradecemos a ti, Juan Carlos, tu participación, también a todos nuestros asistentes e invitados. No sé si tienes algunas últimas palabras, Antonio, y unas últimas palabras, Juan Carlos. Yo finalmente agradecerle nuevamente a todos ustedes, a todo el equipo UTEC, a todos los asistentes, y en especial a Juan Carlos, que ha sido nuestro invitado de lujo de esta tarde-noche. Así que, Juan Carlos, seguiremos en contacto seguramente. Quizás en algún Por momento supuesto. podamos considerarte como
como un invitado para el programa de posgrado de inteligencia artificial para que nos compartas los casos de uso de éxito del sector educativo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé, es un placer. Muchas gracias a todos por participar. Justo como dijo Antonio, estoy en Túnez para una conferencia sobre educación. Y como mencioné en mi presentación, si alguien quiere contactarme con cualquier pregunta o cualquier duda, mi email es público y me pueden también contactar por Twitter. Una vez más, gracias, y a todo el equipo de UTEC y por la invitación también. Ignacio, gracias por todo el soporte técnico también, y espero verlos pronto en el futuro, pronto. Ok, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vemos, Antonio. Nos vemos todos. Que tengan muy buenas noches. Esperamos poder verlos en el programa. Ya nos estaremos viendo para otra charla. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego. No, gracias. Hasta luego, gracias.